Cuando eras pequeño, tal vez alguna vez te hicieron esta pregunta: ¿qué pesa más, un kilo de piedras o un kilo de chícharos? Y probablemente tú contestaste que el kilo de piedras. Ahora sabemos que tanto el kilo de piedras como el kilo de chícharos pues pesan lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tienen la misma masa. Realmente la pregunta debió haber sido: ¿qué es más denso, las piedras o los chícharos? De aquí surge el concepto de densidad. Densidad al cual vamos a simbolizar con la letra griega ρ. La densidad de una sustancia expresa la masa contenida en una unidad de volumen. La ecuación que vamos a tener para calcular la densidad de una sustancia va a ser masa sobre volumen. Aquí la definición habla de unidad de volumen. ¿A qué se refiere? Va a ser la masa contenida pues en un centímetro cúbico o en un litro o tal vez en un pie cúbico o en un metro cúbico. A eso se refiere por unidad de volumen. Bueno, vamos a ver qué significan entonces las variables en esta ecuación y cuáles son sus unidades. Con la M vamos a representar la masa de la sustancia y para el sistema internacional va a estar dada en kilogramos. Con V mayúscula vamos a simbolizar el volumen, el cual para el sistema internacional es en metros cúbicos. Ahora, si densidad es masa sobre volumen, entonces las unidades de densidad van a ser kilogramos sobre metro cúbico. Esas van a ser nuestras unidades de densidad. Recordemos el concepto de peso. Peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos y el peso se calcula con la siguiente ecuación: peso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Este tema ya lo habíamos visto en un video anterior. Siguiente concepto es el concepto de peso específico, al cual lo vamos a simbolizar con la letra P mayúscula, subíndice E. El peso específico de una sustancia se determina dividiendo su peso entre el volumen que ocupa. La ecuación entonces de peso específico es peso sobre volumen. La simbología y unidades para esta ecuación son las siguientes. Con W minúscula, que es esta, vamos a simbolizar el peso en newtons. La V mayúscula es el volumen del cuerpo en metros cúbicos y P subíndice E es el peso específico en newtons sobre metro cúbico. Ya anteriormente vimos el concepto de densidad, pero existe una relación entre el peso específico y la densidad de un cuerpo. Esa relación se da a través de la siguiente ecuación. Si yo conozco la densidad de un cuerpo y la multiplico por la aceleración de la gravedad, voy a obtener el peso específico de esa sustancia. En esta ecuación tenemos la siguiente simbología. P subíndice E es el peso específico, que como ya vimos sus unidades son newton sobre metros cúbicos. La letra griega ρ es la densidad de masa en kilogramos sobre metro cúbico y la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Si ustedes me dirán, es 9.81, es correcto. Yo voy a utilizar 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Por último, yo puedo calcular el peso de una sustancia, además de multiplicar la masa por la gravedad. Yo la puedo obtener multiplicando la densidad de la sustancia por la aceleración de la gravedad por el volumen de esa sustancia o de ese cuerpo, y con estos tres datos yo puedo calcular el peso de un cuerpo. ¿Cuál de las dos ecuaciones voy a utilizar según los datos que se tengan? Aquí tenemos una tabla de densidades y pesos específicos. Las densidades vienen en las siguientes unidades: gramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico y slug sobre pie cúbico. Y el peso específico viene en newton sobre metro cúbico, libras sobre pie cúbico. Para que se pueda entender un poquito mejor, vamos a poner un ejemplo sobre el aluminio. Ahí podemos ver que la densidad del aluminio es de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, que también lo podemos leer como 2.7 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo tengo un cuerpo cuyo volumen sea 1 centímetro cúbico, este va a tener una masa de 2.7 gramos. Este tendría que ser aluminio. Ahora, pero también dice que la densidad del aluminio son 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ahora, si yo tengo un volumen o un cuerpo cuyo volumen sea de 1 metro cúbico, este cubo de 1 metro cúbico de aluminio va a tener una masa de 2.700 kilogramos. Y también aquí nos dice que el peso específico del aluminio son 26.460 newtons sobre metro cúbico. O sea que si este cubo es de aluminio va a tener un peso de 26.460 newtons. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más. Veamos que dentro de los sólidos que aquí se mencionan, el más denso es el oro. Es de 19.300 kilogramos por metro cúbico de oro. O sea que si este cubo fuera de oro, pesaría más de 19 toneladas. Pero ¿qué pasaría si este metro cúbico fuera de plomo? Serían 11.3 toneladas, o sea, 11.300 kilogramos. Si este cubo fuera de roble, que es una madera, su masa sería de 810, porque es la densidad, 810 kilogramos por metro cúbico. Pasemos a los líquidos. El agua tiene una densidad de 1.000 kilogramos por metro cúbico, o sea que si yo tengo un metro cúbico de agua, va a tener una masa de 1.000 kilogramos. Otro ejemplo, la gasolina. La gasolina tiene una densidad de 680 kilogramos por metro cúbico. El mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ahora, en cuanto a los gases, aquí me está especificando que estas densidades son a 0 grados centígrados, ya que los gases varían su volumen muy fácilmente con la temperatura. Por eso es que estas densidades son exclusivas para una temperatura de 0 grados centígrados. Por ejemplo, un metro cúbico de aire tiene una masa de 1.29 kilogramos, ¿sí? Aquí tenemos kilogramos por metro cúbico. El helio son 0.178 kilogramos por metro cúbico, o sea, que un metro cúbico de helio pesa 178 gramos, mientras el aire, un metro cúbico, pesa 1.29 kilogramos, o sea, 1.290 gramos. Se puede ver que el helio es mucho más ligero que el aire, por eso es que los globos llenos de helio flotan en el aire, porque hay una gran diferencia entre sus densidades. Ahora veamos, por ejemplo, el roble tiene una densidad de 810, mientras el agua tiene una densidad de 1.000 kilogramos por metro cúbico. Al ser el roble más ligero que el agua, pues el roble flota en el agua. La gasolina también es más ligera que el agua. Por lo tanto, la gasolina, cuando la vemos en el agua, está flotando, está arriba. ¿Por qué? Por ser más ligera que el agua. El aluminio, 2.700 kilogramos, y si un trozo de aluminio lo colocamos en el agua, ¿qué va a pasar? Se va a hundir, porque el aluminio tiene una mayor densidad que el agua. Espero que con estos ejemplos puedas entender el uso de esta tabla. Ahora tenemos un pie cúbico de aluminio. Y aquí en esta tabla vemos que un pie cúbico de aluminio pesa 169 libras, o sea que el peso específico del aluminio es 169 libras por pie cúbico. Y también vemos que la densidad del aluminio por pie cúbico son 5.281 slug por pie cúbico. Recuerda, un slug es igual a 14.59 kilogramos. Ahora vamos a hacer un resumen de todas las ecuaciones que se vieron hasta aquí. Tenemos la primera que dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Podemos despejar de aquí de esta ecuación la masa y nos queda el despeje masa es igual a densidad por volumen. Siguiente ecuación, peso es igual a masa por gravedad. También podemos despejar masa de esta ecuación y nos queda que masa es peso sobre aceleración de la gravedad. Siguiente fórmula, peso específico es peso sobre volumen. Despejando peso nos queda que peso es igual a peso específico por volumen.
Otra fórmula de peso específico es que peso específico es densidad por gravedad. Despejando densidad, densidad es peso específico sobre aceleración de la gravedad. Y por último, el peso se puede calcular multiplicando densidad por gravedad por volumen. Puedes notar que hay tres fórmulas para calcular peso. Peso es igual a masa por gravedad, peso es igual a peso específico por volumen y peso es igual a densidad por gravedad por volumen. ¿Cuál vamos a usar? Va a ser según los datos que se tengan en cada problema. Ahora vamos a establecer y reafirmar qué significa cada símbolo. La M minúscula que hay en estas ecuaciones nos representa la masa, que en el sistema internacional sus unidades van a ser kilogramos, en el CGS gramos y en el sistema británico gravitacional la masa está dada en slug. Con W minúscula vamos a simbolizar peso, en el sistema internacional son newtons, en el CGS dinas y en el sistema británico libras. Con V mayúscula vamos a representar el volumen, sistema internacional metros cúbicos, CGS centímetros cúbicos y sistema británico pies cúbicos. Con la letra griega ρ representamos la densidad de masa, sus unidades para el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico, para el CGS gramos sobre centímetro cúbico y para el sistema británico gravitacional slug sobre pie cúbico. P subíndice E es peso específico, unidades en el sistema internacional, newton sobre metro cúbico, en el CGS dinas sobre centímetro cúbico y en el sistema británico gravitacional libras sobre pie cúbico. Por último, la G minúscula es la aceleración de la gravedad. En el sistema internacional vamos a utilizar un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, en el sistema CGS 980 centímetros sobre segundos al cuadrado y en el sistema británico gravitacional 32 pies sobre segundos al cuadrado. Primer problema. En una gasolinera llega una pipa cilíndrica totalmente llena con gasolina, cuyas dimensiones son 5 metros de largo por 1.80 metros de diámetro. Inciso A. ¿Cuántos litros de gasolina tiene la pipa? Inciso B. ¿Cuántos kilogramos pesa la gasolina? Bueno, entonces tenemos una pipa cilíndrica que mide 5 metros de largo y de diámetro 1 metro con 80 centímetros, o sea que el radio es 90 centímetros. Para contestar el inciso A de cuántos litros de gasolina tiene la pipa, lo que tenemos que hacer es sacar el volumen de este cilindro, y el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. El radio es la mitad de 1.80, o sea, 0.90, y la altura es el largo del tanque, que son 5 metros. Sustituimos datos, es pi por radio, que es 0.9 metros, al cuadrado por la altura, que son 5 metros. Haciendo operaciones tenemos que el volumen de este cilindro es de 12.72 metros cúbicos. Metros cuadrados por metros son metros cúbicos. Nada más que el inciso A nos está preguntando cuántos litros, no cuántos metros cúbicos. Por eso sabemos que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta cantidad en metros cúbicos por 1000. Entonces, la cantidad de litros que caben en esta pipa es de 12.723.45 litros. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cuántos kilogramos pesa la gasolina? Al preguntarme kilogramos, me está preguntando masa. Y además, como sé que es gasolina, puedo obtener la densidad de la gasolina en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y por qué no en gramos sobre centímetro cúbico? Porque este dato de cuántos kilogramos me está dando la pauta de que debo de trabajar en el sistema internacional. Y en el sistema internacional la densidad de masa es en kilogramos sobre metro cúbico. Por eso debo de tomar este dato. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para calcular la masa? Si conozco densidad y conozco volumen, pues voy a utilizar esta fórmula que dice que masa es igual a densidad por volumen. Entonces, nuestro inciso B es densidad por volumen. La densidad de la gasolina, ya habíamos dicho, 680 kilogramos por metro cúbico, y el volumen lo tomamos en metros cúbicos, 12.72 metros cúbicos.
Metros cúbicos que multiplican con metros cúbicos que dividen, los cancelamos y nos quedan kilogramos. Haciendo el producto de 680 por 12.72, tenemos que la masa de la gasolina son 8.651.95 kilogramos. En resumen, aquí caben 12.723.45 litros y esta cantidad de litros pesan 8.651.95 kilogramos. Siguiente problema. ¿Cuántos metros cúbicos habrá en 3 kilogramos de hidrógeno a 0 grados centígrados? Metros cúbicos, según vemos aquí, cuando hablamos de metros cúbicos estamos hablando de volumen y nos habla de una masa de 3 kilogramos. Por lo tanto, vamos a trabajar en el sistema internacional. Entonces, nos está preguntando por el volumen en una masa de 3 kilogramos de hidrógeno a 0 grados centígrados. Nos vamos a la tabla y vemos que la densidad del hidrógeno en kilogramos sobre metros cúbicos es de 0.090. ¿Cómo vamos a hacer para calcular volumen con densidad y con masa? Vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Vamos a despejar entonces volumen. El volumen va a pasar multiplicando al primer miembro, quedando densidad por volumen es igual a la masa. Ahora vamos a quitar densidad que está multiplicando, pasa dividiendo y volumen es igual a masa sobre densidad. Vamos a sustituir entonces los datos que tenemos. La masa son 3 kilogramos y la densidad es 0.090 kilogramos por metro cúbico. Entonces tenemos que la masa son 3 kilogramos y la densidad 0.090 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí kilogramos es extremo, aquí es medio, por lo tanto se cancelan y nos quedan metros cúbicos como extremo. Haciendo esta división de 3 entre 0.090, tenemos que el volumen es de 33.33 metros cúbicos de hidrógeno a 0 grados centígrados hay en 3 kilogramos. Siguiente problema. ¿Cuál será el peso específico de una sustancia cuya densidad es 3.670 kilogramos sobre metro cúbico? Ya nos dan la densidad, no tenemos que ir a tablas y nos piden el peso específico. Tenemos la fórmula que nos dice que peso específico es densidad por gravedad. O sea que lo único que tengo que hacer es multiplicar esto por 9.8. Entonces, peso específico es densidad por gravedad. La densidad es 3.670 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad en el sistema internacional son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y entonces, haciendo 3.670 por 9.8 son 35.966. Vamos a hacer el análisis dimensional, son kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundos al cuadrado. Estas son las unidades que tenemos acá. Vamos a hacer un reacomodo de unidades, quedamos kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado y estos metros cúbicos los paso como 1 sobre metros cúbicos. Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son los newtons y abajo nos quedan metros cúbicos. Estas son las unidades de peso específico, entonces el peso específico son 35.966 newtons sobre metro cúbico. Último problema. ¿Qué volumen de aluminio tendrá el mismo peso que un pie cúbico de cobre? Bueno, estamos hablando de pie cúbico y esta unidad pertenece al sistema británico gravitacional, por lo tanto todo el problema lo vamos a trabajar en este sistema. Aparte de hablarnos de pie cúbico, nos habla de peso. Por lo tanto, el primer dato que vamos a obtener es el peso específico del cobre. Nos vamos a tabla y el peso específico del cobre son 555 libras sobre pie cúbico. Ahora, el problema nos está preguntando que qué volumen de aluminio va a tener el mismo peso que un pie cúbico de cobre. Bueno, aquí nos dice que un pie cúbico de cobre pesa 555 libras. Por lo tanto, el peso del aluminio, ¿de cuánto va a ser?
pues de 555 libras, porque debe de pesar lo mismo que el cobre. Bueno, ya tenemos el peso del aluminio, podemos sacar el peso específico del aluminio y con estos dos datos podemos calcular volumen a través de esta ecuación. Peso específico es igual a peso sobre volumen. De aquí vamos a despejar volumen. Este que está dividiendo en el segundo miembro pasa multiplicando al primer miembro y nos queda volumen por peso específico es igual a peso. Ahora vamos a despejar volumen. Ahora el peso específico está multiplicando y pasa dividiendo al peso. Entonces volumen es peso sobre peso específico. Nos falta el peso específico del aluminio. Nos vamos a tablas y el peso específico del aluminio son 169 libras sobre pie cúbico. Ahora sí, vamos a sustituir este dato y este otro dato en este despeje. Entonces, volumen es peso, que son 555 libras, entre el peso específico del aluminio, que son 169 libras sobre pie cúbico. Libras extremo, libras medio, simplificamos y nos quedan pies cúbicos. 555 entre 169 nos da un volumen de 3.28 pies cúbicos, o sea, 3.28 pies cúbicos pesan 555 libras, en este caso de aluminio, lo mismo que un pie cúbico de cobre pesa 555 libras. Vamos a hacerlo más gráfico. Yo aquí tengo un cubo de cobre de un pie cúbico y este pesa 555 libras. Es lo mismo que tener 3 cubos de un pie cúbico de aluminio más un pedacito que es el punto 28, ¿sí? Y estos 3 juntos pesan 555 libras. Entonces la respuesta es que 3.28 pies cúbicos de aluminio pesan exactamente lo mismo que un pie cúbico de cobre. Es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.